Hablar de contencioso administrativo, una materia especialísima que, como ya habíamos hecho referencia, fundamentada en este artículo 259 constitucional, que le atribuye de manera expresa al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales la competencia en materia del control jurisdiccional de los actos del Estado, nos lleva indefectiblemente a entender y a estudiar la teoría general de los actos administrativos. Estos actos administrativos, que en términos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos se refiere a aquellos, en primera línea, actos administrativos de efectos particulares y actos administrativos de efectos generales. Estos actos administrativos no solamente que materializan o plasman la voluntad del Estado administrativo y de estos órganos o entes de la administración pública, en los que ya conocemos como en aquellos que están regidos y que cumplen actividad administrativa o función administrativa, situación que quedó bien descrita en los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, que todos los órganos del Estado cumplen función administrativa, cumplen actividad administrativa, inclusive los que inicialmente existía la gran duda cuando entra en vigor la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo en 1992, que se decía que el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial, no cumplía o no realizaba actividad administrativa, sino actividad jurisdiccional. Pero cuando el Tribunal Supremo de Justicia, como Poder Judicial, no cumple funciones jurisdiccionales, cumple funciones administrativas, realiza actos administrativos materiales. Porque recordemos que en el Poder Judicial los tribunales están dirigidos por jueces que son personas naturales que cumplen una función jurisdiccional, pero que necesariamente el Poder Judicial necesita de unos elementos o insumos necesarios para la actividad jurisdiccional, y en consecuencia de ello, cuando no presta función jurisdiccional, cumple actividad administrativa y cumple funciones administrativas. Por ejemplo, eroga un presupuesto de ingresos y gastos, adquiere bienes y servicios, contrata prestación de adquisición de bienes necesarios para el ejercicio de la función judicial, equipos electrónicos, equipos de computadora, etc. Entonces, frente a esto, vemos cómo el Estado administrativo, tanto el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, y los entes territoriales, estados y municipios, inclusive los consejos comunales, son capaces de realizar actividad administrativa, son capaces de materializar sus actos, sus decisiones administrativas en actos administrativos materiales. Estos pueden ser capaces de penetrar la esfera jurídica y, en consecuencia, lesionar los derechos subjetivos, legítimos, particulares o directos, y en consecuencia de ello, los que están afectados de ese acto administrativo recurren en vía jurisdiccional para solicitar al juez especial de esta jurisdicción contenciosa administrativa que declare la nulidad y deje sin efecto el acto administrativo lesivo. Pero debemos partir del hecho de que los actos administrativos no solamente son actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares, porque la doctrina ha venido desarrollando de una manera magistral, por decirlo, una cantidad de actos administrativos, como actos de gestión, actos de trámite, actos definitivos, actos creadores de obligaciones o actos administrativos creadores de derecho, entre otros. Entonces, frente a esta clasificación de los actos administrativos, hay que precisar que cada uno de ellos cumple con una especificidad jurídica, cumple con unos requisitos necesarios para la validez de estos actos, y que además de ello traen consigo o tienen consigo consecuencias jurídicas. Estos actos administrativos, por ejemplo, si hacemos una mención especial a los actos administrativos de trámite o mero trámite o actos preparatorios, sabemos que por conocimiento doctrinario, por estudios de los expertos en el derecho administrativo y por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que estos actos administrativos no son capaces de penetrar la esfera jurídica de ningún ciudadano, de ningún tercero, de ningún extraño, y en consecuencia la administración pública no puede
pretender causar efecto jurídico con estos actos administrativos de trámite o de mero trámite o preparatorios, porque estos sientan la base para que el acto administrativo material posterior que dicta la administración pública, que tenga la característica de un acto administrativo definitivo, ese sí es capaz de penetrar la esfera jurídica. Aunque la práctica en las últimas décadas ha sido que la administración pública pretende lesionar los derechos subjetivos y causa efecto con los actos de trámite o de mero trámite. Amén de esto, la jurisdicción contenciosa administrativa tiene la potestad de regular jurisdiccionalmente, de controlar estos actos administrativos y declarar la nulidad de estos actos administrativos porque son actos que no son definitivos, que no son capaces de afectar la esfera jurídica, pero que la administración pública, haciendo uso o abuso del poder o desviación de este, pretende lesionar los derechos de los particulares. Si hacemos una mención especial que necesariamente desarrollaremos más adelante sobre la facultad que tienen los órganos de control fiscal, que cuando realizan la potestad investigativa o cuando realizan las actuaciones de control, auditoría, inspecciones o fiscalizaciones o exámenes o estudios, estas son consideradas actos de trámite, actos de mero trámite. En consecuencia, una auditoría, una inspección, una fiscalización, un estudio, un dictamen, no es capaz de penetrar la esfera jurídica. Tiene que el órgano de control fiscal cumplir con la fase de potestad investigativa, de determinación de responsabilidad, y entonces salirse de la esfera de la posible sanción de un acto administrativo, de acuerdo a la teoría del acto administrativo, que está viciado de nulidad absoluta por la prescindencia total y definitiva del procedimiento legalmente establecido. O sea, aplicar una sanción del punto de vista del control fiscal haciendo uso de los actos administrativos de trámite o de mero trámite sin pasar por los procedimientos de potestad investigativa y de determinación de responsabilidad administrativa y después de la resolución definitiva que plasma la máxima autoridad donde se materializa la voluntad de la administración pública, donde se establece la responsabilidad administrativa y las consecuencias posteriores a esta, como el establecimiento de la multa que está contenida en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General. Entonces, frente a esto, estaríamos en presencia de vicios de los actos administrativos, de un acto administrativo material que es sujeto de regulación de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, allí vemos cómo un acto de trámite, un acto de mero trámite o un acto preparatorio no es capaz de penetrar la esfera jurídica de ningún particular, de ningún tercero, de ningún funcionario, de ningún extraño, de ninguno que se relacione con la administración pública. Si revisamos los procesos sancionatorios en vía de medir el cumplimiento o no de una comisión de contrataciones, vemos que los pasos que hace la comisión de contrataciones para obtener en definitiva después del procedimiento el otorgamiento de la buena pro y la materialización a través de un contrato de creador de obligaciones, que es el contrato de obras, bienes o servicios. Entonces, en los procesos previos a el otorgamiento de la buena pro o a la firma del contrato definitivo, estos procedimientos previos no son capaces de penetrar la esfera jurídica porque son catalogados, clasificados como actos administrativos de trámite o de mero trámite. Asimismo, es necesario revisar, antes de entrar a las profundidades del contencioso administrativo, los elementos de fondo o de forma de los actos administrativos que están contenidos en los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Si vemos en estos que la competencia, el objeto, el elemento, la finalidad, la causa, hacen que el acto administrativo presente o pueda presentar vicios invalidantes. Un funcionario que no tenga la competencia para emitir un acto administrativo material, ahí estaremos en presencia de un vicio de incompetencia que se denuncia en la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, por eso digo que es necesario en el estudio del contencioso administrativo pasar
por la teoría general de los actos administrativos y que podamos entender que los elementos de validantes, invalidantes de los actos administrativos materiales son necesarios estudiar a los fines de ser utilizados en la demanda que se intenta, en la acción que se intenta en la jurisdicción contencioso administrativo y denunciar los vicios invalidantes que los actos administrativos posean. Si vemos un acto administrativo que tiene vicios en el objeto o en la finalidad del acto, o en la falta de motivación, entonces la inmotivación, los vicios en el objeto hacen que el acto administrativo tenga vicios invalidantes y que son denunciados en vía de la jurisdicción contencioso administrativo, porque uno de los elementos que tenemos que comprender dentro de las potestades de autotutela, la administración pública no puede anular sus propios actos. La administración pública en esta actuación de oficio o de autotutela que activa las potestades correctivas, convalidatorias, anulatorias y revocatorias. En el caso de la potestad anulatoria, eso es un elemento de que la ley de procedimientos orgánicos, de procedimientos administrativos, excede cuando señala esa potestad anulatoria, porque la potestad anulatoria no la posee la administración pública, porque es una potestad que está expresamente apartada y es exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativo. Entonces, en consecuencia de ello, ¿qué anunciamos en la fuerza argumentativa? El conocimiento de la teoría general de los actos administrativos, invocamos la nulidad absoluta o la nulidad relativa y anunciamos los vicios de incompetencia, los vicios de inmotivación, los vicios en el objeto, los vicios en la causa, como elementos de fondo del acto administrativo. Los otros elementos que no son de nulidad absoluta sí pueden ser subsanados por la administración pública cuando se pretende lesionar los derechos subjetivos, legítimos o particulares o directos de los particulares, de los extraños, de los terceros, de todo aquel que se relaciona con la administración pública. Además de esto, importante señalar que uno de los dispositivos esenciales que causan un efecto fundamental entre la administración pública y los particulares es la notificación del acto administrativo material. Esta notificación, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, taxativamente señala que la notificación personal es la primera que debe agotar la administración pública en el domicilio, en la morada, en la residencia, donde el interesado legítimo se encuentra a los fines de producir el efecto del derecho a la defensa, del contradictorio, y que éste sea sometido, de acuerdo al texto constitucional, al 49 constitucional, a la presunción de inocencia y a un contradictorio que se pueda debatir con el juez, se pueda debatir los elementos en los cuales este débil jurídico se enfrenta al Estado leviatán y plantea una controversia en los cuales la administración pública pretende abrogarle una serie de elementos que inclusive lo pudieran hacer responsable o no de hechos, actos o omisiones en el ejercicio de su función pública, y en consecuencia de ello la notificación es un elemento fundamental como teoría general del acto administrativo y como fuerza argumentativa para alegar en la jurisdicción contencioso administrativa. Si existen vicios en la notificación, posible que la notificación esté impregnada de vicios o que no se agoten los procedimientos para que esta notificación se lleve a término, se obvia el procedimiento de la notificación por cartel, no se encuentra el interesado legítimo, entonces la administración pública tiene la obligación de demostrar documentalmente que se hicieron todas las acciones necesarias para que ese interesado legítimo que se va a ver afectado de una decisión administrativa pueda defenderse frente a las pretensiones del Estado. Por eso dice la teoría que la notificación que tiene vicios no produce efecto jurídico, y no produce efecto jurídico en el entendido de que el prima el derecho constitucional de la presunción de inocencia y el debido proceso, y frente a un interesado legítimo que no se encuentra y que no se le dé la oportunidad de defenderse, eso hace que ese acto administrativo esté viciado de nulidad absoluta. Esta nulidad
o esta fuerza argumentativa de ese proceso que se genera como violación del principio legal de la notificación, se denuncia ante la jurisdicción contencioso administrativo y se hace que ese interesado legítimo se restituya el procedimiento a la fase en la cual debe ser notificado. Entonces vemos cómo en el tema de la jurisdicción contencioso administrativa es necesario, es fundamental que se respeten la teoría general de los actos administrativos, que entendamos que los actos administrativos por sí solos, que son capaces de producir efectos jurídicos, lesionar los derechos subjetivos. Entonces, frente a ese Estado administrativo, frente a ese Estado poderoso que tiene una potestad exorbitante de poder causar un efecto jurídico que quizás, utilizando los elementos de la imparcialidad o no, o de la objetividad o no, entonces hace que frente a ese actuar de la administración pública pueda el funcionario público abusar de poder o desviar su poder. Entonces, frente a esto, estudiar la teoría general de los actos administrativos, estudiar los elementos invalidantes del acto administrativo, estudiar los elementos de la notificación, entender que el contencioso administrativo está regido por principios fundamentales que revisaremos más adelante, hace que la jurisdicción contenciosa administrativa sea una vía en el cual el ciudadano sienta ese funcionario público, el ciudadano o los contratistas o los terceros o aquellos que se relacionan con el Estado, sientan la existencia de una tutela judicial efectiva que sienta la existencia de un debido proceso y de un Estado de Derecho y que no podamos sentir que estamos frente a un Estado de legalidad donde la ley está al servicio del poder, sino que en un Estado de Derecho donde la ley limita el poder del Estado. Esto, frente a estos supuestos, entonces hay que comprender que la teoría del acto administrativo son teorías esenciales. Conocer que existen actos administrativos que se extinguen por condición o término resolutorio. Entender que los funcionarios que ostentan cargos de elección popular, por ejemplo, son designados por periodos específicos que están contenidos en la ley de 5 años o de 4 años o de 6 años, que cumplido esa condición o término resolutorio, el acto administrativo se extingue. Entonces, en consecuencia, quien pretenda hacer valer un derecho que se extinguió por la culminación de ese término resolutorio, hace que ese acto administrativo tenga vicios invalidantes. Entonces, hacer ver al juez contencioso administrativo que debe ser un juez imparcial, que debe ser un juez conocedor de la teoría jurídica y de las teorías de los actos administrativos, que estamos frente a actos administrativos que tienen vicios y que el acto en definitiva busca, cuando es atacado en vía contencioso administrativo, es porque el acto administrativo causó una afectación negativa. Siempre digo que los actos administrativos que causan afectación positiva no son demandados en la jurisdicción contencioso administrativa, porque sería contraria a la lógica jurídica. Si demandamos ante la jurisdicción contencioso administrativa los actos administrativos cuya lesión es negativa. Un despido, un retiro de la administración pública, el establecimiento de una multa, el cierre de un establecimiento comercial, el remolque de un carro sin procedimiento previo, la demolición o la expropiación de un bien. Entonces, frente a estas desviaciones del Estado administrativo, de la administración pública, el ciudadano ve la luz al final del túnel y encuentra una jurisdicción contencioso administrativo que debe tutelarle sus derechos fundamentales, que debe objetivamente entender que el Estado, frente al débil jurídico, pretende y lesionó sus derechos particulares, lesionó sus derechos humanos, porque inclusive no solamente tenemos vicios de ilegalidad o de inconstitucionalidad o contrariedades a derechos, sino que además tenemos vicios de inconvencionalidad cuando aquellos actos administrativos materiales firmes son capaces de lesionar los derechos fundamentales del hombre, los derechos humanos. Entonces, en primera línea, la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, frente a estos elementos de jurídicos, frente a la expectativa del ciudadano cuando ha sido lesionado por un acto administrativo, invocamos la teoría del acto administrativo.
comprendemos que el funcionario que emite los actos administrativos materiales debe estar dotado de competencia. Por eso lo primero que revisamos es la competencia del funcionario que emitió el acto material. ¿Quién cerró el establecimiento? ¿Quién firmó el acto administrativo? ¿Tiene competencias constitucionales? ¿Tiene competencias legales? ¿O tiene una delegación intersubjetiva? O sea, ¿está actuando por delegación o está actuando porque tiene competencias expresas? Competencias taxativas que están contenidas en la ley. Entonces, frente a esto, la teoría general del acto administrativo informa no solamente al Estado administrativo, que además regula el comportamiento de este, sino que informa al interesado legítimo de una serie de elementos jurídicos necesarios, vinculantes, que hacen de su utilización una herramienta argumentativa suficiente para que el juez contencioso administrativo valore lo argumentado, lo alegado en el recurso que se intenta de nulidad del acto administrativo, porque la administración pública, abusando de poder o desviando el poder o inobservando los dispositivos constitucionales y legales, emitió un acto administrativo material que penetró su esfera jurídica. Entonces, frente a esto, vean la importancia que reviste estos procedimientos contencioso administrativos y la importancia de la vinculación de esto con la teoría general de los actos administrativos.